Vamos a presentarla formalmente. La doctora Gisela Perren-Klingler nos visita desde Suiza. Es uno de los pilares de la psicotraumatología en el mundo, psiquiatra suiza involucrada en los derechos humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Derecho Internacional Humanitario. Desarrolló técnicas originales para decodificar las secuelas del trauma. Sus libros son bestseller en el ambiente profesional del trauma. Hoy es presidenta de la Comisión Internacional de Investigación de Hechos Humanitarios, especialista en psiquiatría y psicoterapia, y en 1992 fundó el Instituto Psicotrauma Suiza, además de ser miembro de honor del Buró Internacional de Neurociencia Cognitiva Aplicada. Bienvenida, Gisela. Eso fue desde la formalidad, desde la informalidad, debo decirte que te ves muy guapa. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias Pablo, gracias también. Buenas tardes, aquí Matías. No estoy en Suiza, estoy en Alemania, en el norte de Alemania, en un congreso no virtual. Y estoy en mi habitación con lámparas robadas para tener luz, pero después las voy a devolver. Bueno, lo mencionaste, lo acabas de mencionar. Déjame darle la palabra un segundito para que te presente desde lo académico y el afecto que te tiene y la admiración que te tiene. Matías Bertone. Sí, bienvenida Gisela. Bueno, estamos más que felices y agradecidos porque sabemos desde la primera comunicación que vos estabas viajando y que estabas súper ocupada y nos dedicás este tiempo que para nosotros es muy importante. La gente te va a disfrutar y bueno, la presentación breve que yo quiero hacer para no quitarle tiempo, que lo importante es lo que ella tiene para decir, es que es una maestra mía devenida en amiga. Entonces para mí es un placer que estés acá, es un placer presentarte y siempre una alegría y con muchísimas ganas de que pronto nos vuelvas a visitar por acá, por Argentina, para tener esos encuentros tan entretenidos y fructíferos. Bueno, gracias Matías. Ahora, ¿me ayudan a poner mis pantallas, por favor? Sí, ¿Están? Sí, puedes hacerlo ahora libremente. La carpetita verde, eso. Ahí está. Ya está. ¿Perfecto o no? Sí, hay Perfecto. otra. Sí, ya, bueno, entonces yo empiezo solo yo les escuché la última hora y yo tengo solo una pregunta que yo no puse porque no había entendido toda la ponencia. La opinión pública en todo eso, pensando en la corrupción, me parece es algo que con nosotros es muy importante. La opinión pública serían, digamos, modelos de los papás o qué sería? A pensar. Y evidentemente yo pienso que también en el robar o en la corrupción, disociación puede tener un papel. Pero empecemos con el inicio. ¿Cómo se define la neurocognitiva, a nivel neurocognitivo, la disociación? Es un mecanismo mental debido a una separación o una quiebra de la integración mental, como dijeron Bernstein y Putnam, y en este proceso diferentes funciones neuronales cognitivas están descoordinadas o desconectadas. Y hay disociación a varios niveles. A nivel comportamental, yo no me doy cuenta de lo que hago. A nivel afectivo, no siento emociones. A nivel sensorial, no percibo, por ejemplo, no veo o no escucho, la ceguera, no siento algo. A nivel cognitivo, yo no me doy cuenta del entorno,
del estado del otro y tampoco de la impresión que hago. Y a no olvidar, hay fármacos, antes de todo psicofármacos, que pueden disociar. ¿Cuáles son las bases neurobiológicas de la disociación? Y lo interesante es que la disociación en varias intensidades está garantizada por varios procesos. Está polideterminada. Y eso siempre dice que si es polideterminado en el ser humano algo, eso dice que esta función es importante. La disociación se hace con hiperactivación o desactivación del sistema neuronal o neural autónomo a través del simpático, el parasimpático. La disociación puede hacerse con un bloqueo entre la corteza sensorial primaria unimodal y la polimodal. La activación a través de la activación o desactivación de núcleos límbicos, el hipocampo y la amígdala. Y a nivel bioquímico, las endorfinas disocian, no solo no hacen sentir dolor, sino también disocian en muchos otros ámbitos. Como consecuencia del estrés, por ejemplo, uno no siente, y no solo es neuronal, sino también bioquímico. Y productos de la inactivación de las hormonas del estrés pueden también provocar disociación. Y otra vez tenemos la neuroquímica de lo farmacológico. Tenemos posibilidades de disociación a los 3 niveles del cerebro. En el tronco es el juego entre el núcleo vagal, dorsal y ventral, activados, desactivados por el locus cerúleos y las informaciones que vienen del cuerpo. A nivel mesencefálico tenemos antes de todo la conexión amígdala y hipocampo que se corta cuando la amígdala está muy activada, hiperactivada, entonces se cierra el hipocampo, lo que tiene efectos después en la producción y en también la búsqueda de memorias. Y a nivel de la corteza, donde tenemos 2 partes. Una parte es la corteza sensorial primaria secundaria y después también la corteza prefrontal que se necesita para crear o imaginarse un futuro y también para crearse o recorrer a valores. A niveles de observación del ser humano, podemos ver que personas se disocian a nivel comportamental, a nivel afectivo, a nivel de la percepción sensorial y a nivel de cognición. El modelo BASC de los americanos a mí me parece útil para preguntarse si uno tiene acceso o observa comportamientos o afectos que no nos parecen lógicos, a pensar que podría ser debido a disociación. La disociación es una función que puede ser normal y hasta patológica. Y como me dijo una colega, una pedopsiquiatra británica, que trabajaba mucho en Centroamérica con catástrofes y niños, me dijo que la disociación es un regalo de la madre naturaleza, porque nos ayuda a sobrevivir mejor quizás. Y el problema solo se crea cuando nosotros no sabemos cómo
manejar a la disociación. Todos nosotros nos disociamos cada día, un poco, en los sueños de día, en la desconcentración, en el susto, debido a estrés enorme, en el susto debido a violencia de afuera. Y desde ahí, mientras que está pasajero, que se pasa y después uno se reasocia, es normal, pero cuando se pone permanente y se transforma en disociación postraumática, entonces ya entramos en la patología psiquiátrica, psicoterapéutica, la disociación en el trastorno por estrés postraumático y después la disociación estructural normalmente tienen muchas veces que hacer con violencia familiar en la niñez. Es la intensidad que cuenta y es la duración de la disociación que la hace normal o patológico. En la disociación sana, la memoria aprovecha, porque la disociación adecuada, lo que significa si yo no siento demasiado emociones, por ejemplo, la disociación aumenta la atención, hago más atención hacia afuera, mejora la memoria o hace más grande la memoria de trabajo, posibilita un aprendizaje elaborativo, donde las redes ya existentes se perfeccionan, se hacen más precisas, y en el aprendizaje activo, donde se crean redes nuevas, donde creamos nuevas memorias. En todo eso, la disociación nos hace posible hacerlo mejor, a condición que no haya demasiada disociación, donde ya no percibimos bien, donde ya no sentimos nada, no podemos evaluar, etc. También hay disociación patológica. Y eso normalmente es disociación crónica y hay muchas escuelas en este momento terapéuticas que empiezan a ocuparse con todo eso. A mí me gusta todavía el modelo muy medicalizado que habla de disociación somatoforme y de disociación psicológica. Y el plus, el minus significa que hay sintomatología productiva y el minus significa que hay sintomatología negativa deficiente. Entonces, en la disociación somatoforme productiva, podemos tener dolor, ataques epilépticos que no son epilépticos porque no tienen un foco cerebral, pero que tienen la apariencia como un ataque epiléptico, comportamiento agresivo y comportamiento de apego, por ejemplo. La somatoforma deficiente es la analgesia, yo no siento, anestesia más, tampoco no solo no siento dolor, sino tampoco no siento emociones, la catalepsia, la parálisis de la musculatura. Y evidentemente se pueden excambiar según la visión que uno tiene de todos estos comportamientos o observaciones. La disociación psicológica o con sintomatología psicológica productiva son las alucinaciones, flashbacks, la hiperamnesia, el desconocimiento de la realidad y el comportamiento de riesgo, que también podría ser visto como, evidentemente, como disociación somatoforme productiva. La psicológica deficiente es la amnesia, la pérdida de emociones, el numbing y también problemas de concentración.
La teoría polivagal de Porges, que todavía no está completamente elaborada, pero a mí me parece que nos aporta cosas que nos hacen más claro las funciones de la disociación. Tenemos en la teoría polivagal, hablamos de un sistema vagal mielinizado, que es el sistema que solo los mamíferos tienen, y el sistema solo va hasta el diafragma, lo que significa solo la parte superior del cuerpo tiene este sistema mielinizado. El Porges también lo llama el sistema del social engagement, lo que significa que nos posibilita comunicación con los otros. Y tiene que hacer con la producción y la demostración, la apariencia de emociones, etc. El sistema no mielinizado, que está muy cerca, ubicado en el tronco cerebral, muy cerca del núcleo del sistema vagal mielinizado, el núcleo nervi vagi dorsal. También se encuentra con reptiles, con pájaros y encona todo el cuerpo. Se activa o activa, tiene influencia, influye todos los órganos de la panza, los intestinos, todos los otros órganos en la panza, todos los vasos sanguíneos, etc. Y evidentemente, todo eso es no controlable, es autónomo, no es controlable por la voluntad y no es normalmente, solo los efectos hacen consciente que el sistema vagal sea activa o desactivado. El nervio vago mielinizado tiene varias funciones. Como ya dije, acompaña a todos los nervios cráneos que están implicados en la comunicación, lo que significa el movimiento de los ojos, que utilizo mucho menos porque no tengo el grupeo delante de mí, no tengo contacto con ustedes real, no los veo, pero todavía ustedes ven que yo miro hacia donde pienso que están. Son los nervios que hacen los movimientos de la cabeza, que dan la expresión de mis emociones, que es placer en este momento y curiosidad para lo que va a seguir después. Todo eso se puede ver en parte, yo también lo siento, que tengo más calor que antes, porque es emocionalmente, ¿cómo decir? Placentero. El nervio vago mielinizado inhibe el simpático. Y eso es esencial porque lo pudo demostrar especialmente a nivel cardíaco, pero también a nivel respiratorio y muscular. El simpático está inhibido normalmente por el vago mielinizado, el Social Engagement System. Punto. El sistema, el nervio vago mielinizado, tiene también aferencias. El Porges lo llamó es la neurocognición, que las aferencias que hacen que el parasimpático mielinizado, el parasimpático de origen ventral, cuando la neurocognición decide que hay peligro, automáticamente se desactiva el parasimpático y deja al simpático activarse. Y normalmente la gente dice, cuando siente la taquicardia,
quizás el sudor, el temblor, todo eso que es debido al simpático. Entonces la gente nos dice, y me di cuenta que era peligroso. Sí, eso es la parte consciente, pero mucho antes ya la neurocognición ha puesto en marcha toda la reacción de estrés para huir o para combatir. En la desactivación del vago mielinizado se produce una disociación. Ya no siento más mis emociones, tampoco no siento, eso es el vago no mielinizado, tampoco no siento hambre, cansancio, etc. El vago no mielinizado también con nosotros todavía tiene funciones, porque acompaña a todas las fibras nerviosas y se activa con los intestinos, en la digestión, cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, con la vasodilatación, con el calor, con el frío o con la constricción periférica, y en situaciones extremas con el reflejo del buceo que tenemos de los hereditado de los cocodrilos, o si quieren decir mejor, el reflejo de hacerse el muerto, para preservar recursos vitales en estrés extremo prolongado. Y esto se llama, según Porges, el Energy Saving Mechanism, el mecanismo para ahorrar energía. Eventos de agresión, porque estamos en la forense, eventos de agresión producen estrés. Y primero las reacciones son lucha o huida. Y tienen estrés la víctima o el afectado y el perpetrador. Normalmente se aumenta la fuerza muscular, voluntaria e involuntaria, se focaliza la atención hacia el exterior, también puede focalizarse hacia el interior cuando hay imposibilidad total de defender o luchar, defenderse o luchar. Produce una anestesia mental, emocional, muchas veces también evaluativa y física. A nivel físico puede congelar y la persona ir hasta la parálisis. ¿Cuál es la influencia de la disociación con afectados? La disociación protege de sensaciones, emociones, cogniciones, comportamientos inaceptables o insoportables que están debidas a memorias. Ojo, eso tiene que después hay que respetarlo porque la sugestibilidad en la evaluación forense es un problema. Las funciones debidas al estrés extremo no se sienten. Las funciones protegen a sentir que hay creencias quizás vitales que me limitan en este momento, y la disociación puede evidentemente prolongarse después en una sintomatología postraumática. Todo eso con afectados de crímenes. En perpetradores, muchas veces, yo no he dicho siempre, ¿no? Porque ya sé que eso es uno de las cosas que hacen problemas en la forense,
La disociación puede eliminar sensaciones, emociones, cogniciones y comportamientos sociales en el Social Engagement System, que está apagado. Y todo eso debido a la desactivación del nervio vago del mielinizado. El estrés activa la amígdala, desactiva el hipocampo, lo que significa que el hipocampo no tiene más acceso a memorias. Y a través del hipocampo tampoco no tiene la persona acceso a la corteza prefrontal en la parte donde se planifica, se piensa al futuro, por ejemplo, a las consecuencias de la agresión y donde uno tiene posibilidad de acceder a valores sociales. La disociación es una capacidad que se desarrolla muy temprano. Yo supongo, pero nadie sabe, que hay una capacidad disociativa genética en el ser humano. Tenemos esta capacidad para sobrellevar situaciones de estrés alto, difícil. Quizás también es, evidentemente, siempre la pregunta, puede ser adquirida a través de la transmisión de la madre en forma precoz. También puede ser adquirida con mamás estresadas antes de todo, porque el sistema, el Social Engagement System del niño se adapta, suponemos ya en el embarazo, pero seguramente después del que han nacido, se influye el sistema de la mamá al sistema vagal del niño, lo que significa si la mamá está disociada, el niño va a aprenderlo también muy temprano. Otra vez con el desequilibrio entre simpático y parasimpático. La disociación puede tener efectos diferentes. Poca disociación en el nivel de percepción, en un nivel de estrés, digamos, moderado. La elaboración y la percepción están más precisas y los recuerdos se pueden hacer más adecuados. Pero la disociación alta hace que se ignoran o se crean de forma automática estímulos externos o internos y se pueden crear recuerdos equivocados. Piensen en el False Memory Syndrome. La disociación patológica se desarrolla en la niñez a través del apego infantil cognitivo emocional. Y disociación patológica ya en niños pequeños se crea cuando hay el apego desorganizado o caótico, donde el niño no puede prever, saber cómo va a reaccionar su mamá, porque hoy tiene mucha emoción para el niño, lo acaricia y todo, y mañana lo rechaza, lo castiga cruelmente y el niño nunca sabe lo que va a llegar. Eso es insoportable, es invivible, si no se puede vivir con esto. Y por eso el niño se disocia y no le importa, porque lo que pasa no lo toca. Evidentemente, el contrario es el apego seguro. Y pensé cuando discutieron antes de la corrupción, yo pienso que
Quizás apego seguro ayuda, seguramente no es todo, pero ayuda a poder tener valores, como lo dijo Matías, apego seguro del papá que reacciona cuando el niño hace algo de no bien, todo eso. El apego seguro crea valores. Eso es la disociación patológica de la niñez que encontramos con niños, entre comillas, traumatizados, maltratados, niños que no reciben el mínimo necesario para poder sobrevivir bien y que no reciben un apego seguro, sino un apego desorganizado. La otra parte de la disociación patológica es la disociación peritraumática y postraumática en las patologías después de exposición a violencia alta. ¿Cuáles son las consecuencias forenses con víctimas que tienen que saber no solo los psicólogos y los médicos, sino también los jueces, los abogados, etcétera, los policías? Las víctimas o la persona agredida no se defiende hasta ser paralizada por disociación física muscular, como si no pudiera correr, etcétera. No saber defenderse. También puede ser que la persona agredida por disociación no da importancia a lo sucedido. No fue nada. Emoción baja, no fue nada, no me ha tocado, etcétera. Y no solo que no sienten hasta heridas, sino no sienten y no pueden evaluar lo que ha pasado. Y la tercera parte es que la persona agredida se culpa en el sentido, yo hubiera podido, lo que evidentemente da esta posibilidad que yo mejor tener culparme, que decir que yo fui completamente impotente. La disociación después de la exposición a crímenes dura tiempo. Dura no solo horas, sino normalmente unos días. Algunas veces hasta semanas, depende de la persona. Y solo entonces, cuando vuelve la asociación, cuando la disociación se deshace, solo entonces la persona reacciona con dolor, con emociones muy desagradables, agobiantes y con todo lo que después vemos nosotros, los psicólogos, en gente que busca ayuda. También en perpetradores puede haber consecuencias forenses. La disociación hace que no haya empatía para la persona, porque el social engagement system no funciona. Por disociación con la corteza prefrontal, falta la capacidad de darse cuenta de consecuencias legales posibles mañana, del futuro. Y otra vez podemos encontrar también en perpetradores disociación crónica como patología de desarrollo. No siempre, insisto, es muy importante saber que no es siempre así. ¿Qué necesitan víctimas en la situación forense después de un crimen? Primero es que hay que reconocer la sugestibilidad postraumática. Las personas están como en un trance donde la sugestibilidad está añadida. Para bajar esto,
vale primero, y es la primera necesidad de cada víctima, restablecer la seguridad externa y también una cierta seguridad emocional con presencia que no consuela ni nada, pero que está abierta a la persona, preparada a acompañarla. Lo que sí necesita la víctima siempre para poder sobrellevar es tener una narrativa precisa de lo sucedido, que solo se puede hacer con preguntas no sugestivas, evidentemente. Eso también es una necesidad de la investigación. La víctima necesita más. También necesita restablecer acceso a sus emociones, salir de la disociación. Con tiempo. Y entender, por eso puse buscar, entender por qué lo que me ha sucedido me toca tanto. Detrás hay un valor importante afectado, muy personal, evidentemente también en un cuadro cultural, pero muy personal. Lo que necesita saber la víctima además es entender que todo lo que está pasando en reacciones que tiene es normal, es natural. Nosotros, los psicólogos, los psiquiatras, lo llamamos psicoeducación. Educación sobre las reacciones psicológicas y somáticas que tengo. Y la víctima necesita en cierto punto poder cerrar y deponer en su pasado lo acontecido. ¿Qué posibilidades reintegrativas terapéuticas, entre comillas, hay con perpetradores? Primera cosa, no todos perpetradores son recuperables. Y me parece muy importante, y pienso que estamos a un inicio, de saber cuáles son recuperables y cuáles no. Urbaniak, un psiquiatra forense alemán, pero que ha hecho toda su vida en Suiza, ha trabajado mucho sobre eso, y Chloe Madanes, una psicoterapeuta que ha trabajado en Filadelfia con violencia familiar, especialmente en grupos con poca, ¿cómo decir?, en grupos pobres, en entornos de africanos, americanos, etc. Los dos dicen exactamente lo mismo, es interesante, con dos visiones completamente diferentes. La primera cosa en la reintegración es sí, evidentemente, si tomamos a serio lo que nuestras leyes de castigo dicen, la rehabilitación del perpetrador, hay que, yo lo llamo quebrar la disociación. Hay que hacer reconocer realmente el dolor de la víctima y a través de eso poder arrepentirse. Chloe Madanes, que tuvo la posibilidad en Filadelfia a sacar ella el joven perpetrador en violencia familiar sexual normalmente, del hermano más grande a la hermanita o algo así, o del padre también, a verlos en la familia y hasta que reconozca el perpetrador que realmente hizo mal a su hermanita o a no sé quién, y que reconozca el dolor y pida perdón, solo entonces podían recibir después ayuda terapéutica.
El pedir perdón evidentemente siempre tiene que ir hacia reparación activa con cosas que puede hacer el perpetrador para la víctima. Y solo entonces, y eso otra vez dice y Urbaniak y Madanes, solo entonces uno puede empezar a ver cuáles son las deficiencias y las necesidades del perpetrador, entre otras, saber aprender a manejar a su estrés y a sus capacidades sociales y quizás más tarde a aprender a prever consecuencias de agresiones y saber cómo cuando le vienen estos ataques por ejemplo, de nuevo querer abusar de una mujer, de una chica, a saber lo que puede hacer para no caer en este crimen otra vez. La disociación, reconocerla en la forense es una llave, pienso yo, y también un desafío. Es una llave y un desafío para el juez para poder reconocerla en la víctima que no se defiende, por ejemplo, para el psiquiatra de la cárcel cuando quiere reintegrar un ser humano y cuando tiene que excluir los que no son capaces de empatía y no recuperables. Es una llave, un desafío para la víctima para aprender y saber que hay situaciones de impotencia inevitable y, evidentemente, para el terapeuta que quizás la ayuda. Y la disociación, reconocerla, es también una llave, un desafío para el perpetrador realmente arrepentido. Y eso es una pequeña atribución a los forenses que están allá del otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Excelente, excelente como siempre y además es un tema que a veces se nos escapa y uno se focaliza mucho casi en aspectos criminológicos y se olvida de todos los mecanismos que también ocurren en las víctimas y súper interesante. Yo tengo una pregunta que es vuela mucho más bajo de lo que vos estuviste hablando, pero seguramente haya algunas otras personas con mi mismo nivel de concretud para esto y les vaya a servir. La pregunta es esta, Gisela. En base a tu experiencia, seguramente lo mejor que pueda haber para hacer un diagnóstico de estos procesos disociativos sea la experiencia y la formación del profesional, ¿no es cierto? El ojo clínico del profesional. Pero en relación a los instrumentos de medición, ¿sí? Sí. No, decime. Yo pienso que no tiene que ser un ojo clínico, sino un ojo informado. Ya saber que cuando la víctima me parece extraña, que no entiendo, que yo no entiendo la víctima, que sea como policía, como juez, que sea también como psicólogo. Entonces, ojo, podría ser porque están disociados. Entonces, es una señal que dice, ok, ahora, ¿cómo continúo? Puedo ver a nivel básico, comportamental, emocional, sensorial, cognitivo, donde habría esta quiebra disociativa. Y quizás entonces pedir ayuda al clínico, al psicólogo. Sí. Yo pienso que es realmente esta sensación que yo no entiendo y no llego y tengo una persona que no puedo sentir. Entonces mi sistema, Social Engagement System, dice,
No puedo, porque del otro lado no hay en este momento, está disociado. Yo pienso que es algo de es algo de así preciso. Yo me desconfío, como saben, yo me desconfío de los test que lo miden y que lo cuantifican también, pero evidentemente hay los cuestionarios para medir la disociación. Sí, esa era la pregunta, si vos recomendás o desaconsejás el uso de cuestionarios, inventarios o pruebas psicométricas que evalúan disociación, y en caso de pensar que haya algún instrumento útil, ¿cuál es el que recomendarías? Si es que recomendás el uso. Sí, hay uno de la Asociación Norteamericana para el Estudio de la Disociación, que lo conozco bastante bien, el cuestionario, que ha sido también utilizado en Turquía y también ya hay valoración y con también transcultural, lo que puede ser interesante, quizás no tanto para ustedes, pero para nosotros. Yo no te puedo decir, pero te lo puedo buscar. ¿Es el de Davidson? No te puedo decir. Está bien. Yo voy a mirar y yo lo veo delante de mí, pero no me recuerdo cómo se llama. ¿Ya? Ahí aparecieron algunas preguntas del público, Gisela. Jaque González pregunta, ¿se puede usar en psicología el término nervioso cuando una persona está verborreico, que habla mucho, o presenta ciertos síntomas por problemas de estrés? No entiendo la pregunta. Hablarlo nervioso Claro, una... si se puede usar la terminología nervioso cuando una persona habla mucho, o sea, está verborreico o presenta síntomas por estrés. Puede ser que una persona que habla mucho y logorreico, etcétera, puede ser que tenga estrés, pero no siempre tiene estrés. También puede tener una patología de personalidad que no le da inhibición y no le da la capacidad, porque es disociado, no sentir que el otro no necesita esto. O sí, pero yo no sé si entendí bien la pregunta. María Casas pregunta si la ansiedad es una disociación somatoforme. No, la ansiedad es una emoción. La ansiedad es una emoción que dice hay algo de peligroso delante de mí. Lo difícil con la ansiedad es que las reacciones de ansiedad están se expresan como el estrés. Cuando tengo miedo, tengo taquicardia, quiero huir, tengo temblor, sudo, todo eso, como el estrés. Y yo pienso que es muy importante hacer una diferencia entre el estrés, que es algo que me viene de afuera, y la emoción de ansiedad, que es otra cosa. Y algunas veces en el estrés yo no tengo angustia o ansiedad porque estoy disociado, no tengo el tiempo, quiero salvarme. Pero la ansiedad que tengo porque tengo que hacer algo es una emoción que me dice, ojo, atención, tienes que protegerte. Adriana Muñoz nos dice, la dirección del sistema penitenciario dice que es entrar en la intimidad del interno cuando se habla de arrepentimiento, perdón y prohíben informar sobre ello. ¿Cómo compatibilizar esos tratamientos? Bueno, yo conozco esta argumentación muy bien, porque yo visité durante casi 10 años cárceles en Europa para ver si los derechos humanos de los detenidos están respetados. Y como me dijo una vez un colega,
criminólogo, me dijo, te ha venido con su bebé la psicóloga, que era su mapa clínica, sus notas clínicas de un encarcelado, y que ella dijo que él se ha arrepentido. Y evidentemente en este contexto, todo lo que es ética terapéutica tiene que ser repensado, y evidentemente no puede haber secreto profesional en este sentido, porque el sistema carcelario, que también tiene la función de proteger la población afuera de recaídas, tiene que saber esas cosas. Y el criminólogo y el juez no puede decidir de liberar a alguien si no sabe lo que ha pasado en la psicoterapia. Psicoterapia en cárceles es algo de muy difícil, y pienso que la gente necesita formación especial y específica, muy específica, que es completamente diferente de la psicoterapia que tenemos afuera. Y sí. Sí, continúa, Gisela. Y lo que quería decir es que evidentemente el psicólogo que trabaja con estas personas, que acepta las condiciones de este trabajo, tiene que informar a su paciente, a su cliente, si preferimos, tiene que informarlo que también todo va a pasar. Con el efecto que quizás dice más, que se arrepiente, pero eso no sirve, eso no basta. La Chloe Madanes, con sus delincuentes normalmente sexuales en las familias, siempre ha trabajado con un espejo a visión solo única, al lado, y nunca en este trabajo era el terapeuta dentro de la sesión que podía decidir si el arrepentimiento del afectado o del perpetrador era honesta o no, sino eran los colegas detrás que decían el pido perdón es congruente o no, porque dentro quizás hay demasiado voluntad tener primero éxito, yo como terapeuta, pero también porque quizás tienen compasión con el perpetrador, que también evidentemente ha vivido normalmente, especialmente si son adolescentes, ha habido cosas difíciles. Y la congruencia es algo que me parece esencial en todo eso, y no se puede medir, no se puede percibir por una persona sola, sino por un equipo. Bien, bueno, entonces ahí le contestaste a Medalit Yali, perdón, Centeno Pari, que justamente preguntaba en qué se basaría y diferenciaría esa psicoterapia carcelaria. O sea, recién acabas de orientar en este sentido. Tenemos una pregunta sí, de Celeste. Algunos lo mencionan con el nombre de justicia terapéutica, esto que está mencionando Gisela. Hay mucho escrito y hay mucho investigado y hay experiencia en esto, o sea, y la experiencia es positiva. Si el servicio penitenciario de acá o de la persona que haya consultado no lo aplica y hasta lo prohíbe, se tiene que ayornar un poco y ver qué evidencia hay y quizás flexibilizar esa norma. Sí, claro, y evidentemente no nos interesa tener las cárceles llenas de perpetradores que pueden ser rehabilitados, porque si pierden vidas, si se pierden personas. Y en el mismo tiempo tenemos que encontrar un modo de preservar afuera, a la gente afuera, de la recaída de los no recuperables. Y yo pienso que hay no recuperables. Tenemos
4 preguntas pendientes. Celeste Gauna dice, ¿cuál es la mejor manera de atender o hacer un abordaje sobre una víctima que se presenta por una situación de violencia de género? La mejor atención, bueno, yo diría, lo que hay que hacer en el sostén psicosocial en emergencia. Eso es el primer paso. Hay un modelo muy sencillo que se llama el modelo STOP. STOP, S significa seguridad, es lo que dije, seguridad de afuera, seguridad por la atención que uno le da, seguridad, hablar, es inglés evidentemente, talk, hablar, hacer hablar y hablar sin preguntas sugestivas. Y sin preguntas, además, emotivas, sino preguntas en el sentido, ¿qué te ha pasado? Yo te escucho y quiero entenderte entendiendo lo que te ha pasado, para sacar la persona de lo emocional a poder reempezar en hacerse un poco más cognitivo. Y solo después, una vez que uno tiene la historia, solo entonces también elaborar, hacer resentir, mentalizar, si quiere, la emoción, que también es importante, pero hay que separarlo, porque si no el estrés se crea más y más grande y la víctima sale peor que ha entrado. Y eso es, evidentemente, es antiprofesional. Macarena María pregunta, en materia sexual hay inclinación fuerte emocional que impulsa el acto abusivo. ¿Qué hacer con los perpetradores que no tienen forma de actuar de otro modo? ¿Qué significa que no tienen forma de actuar de otro modo? Entiendo que, o sea, que no van a cambiar su conducta, que van a continuar perpetrando lo que estaban haciendo. Bueno, hay perpetradores que tienen esta, la llamo ahora inclinación criminal, y en Europa en los últimos 20 años han probado muchas cosas. La castración química, etcétera, voluntaria, entre comillas, porque eso les daba normalmente menos años de castigo. No funciona, porque no es en los órganos sexuales, sino es en la cabeza. Y otra vez yo pienso que allá es el trabajo del psicólogo forense, del criminólogo también, del equipo finalmente, que decide si esta persona es recuperable o no. Porque de toda manera no tenemos en ningún lado bastante personal para ocuparnos de todos, entonces tenemos que hacer la buena indicación para los recuperables. Mayret Cabrera pregunta, ¿qué patologías pueden derivarse de una constante disociación? La disociación constante hace que, depende un poco de la gente, soldados, humanitarios, policías, médicos también en emergencias, etcétera, pueden aprender a disociarse todo el tiempo. Y eso es patológico. Y en el sentido, esta disociación hace mucho daño porque la gente se quema, no puede recuperar y descansar más, ¿bien? Dicen siempre, puedo más, no soy cansado, etcétera, etcétera. Y después los encontramos después completamente, yo los conozco, especialmente del humanitario, pero también de colegas que no sienten más. Y si uno pregunta, ¿y usted acaba de contarme tal cosa? Yo pienso ahora en una paciente que tengo en este momento que ha pasado 10 años en Gaza, casada con un gazawi además, y era para mí evidente que había mucho enojo. Yo dije, ¿qué sentís? Ah, nada.
Ajá, ok. Y tan evidente que yo no podía al inicio creerlo, salvo con el concepto de disociación, pero esta mujer tampoco no podía más trabajar, no tenía que escribir un manual para atender a niños afectados, no lo podía escribir porque no podía concentrarse, no podía leer nada porque no podía retenerlo, lo que significa era si quiere, lo que pasa en un burnout completo. Y allá el trabajo nuestro ahora de terapeutas es recuperarlos, rehabilitarlos con mucho trabajo físico, en el sentido que tienen que aprender, reaprender a sentirse a través de respiración, hacer deporte, cuidarse bien hasta la comida, etcétera, etcétera, y no, veramente no trabajar, porque no pueden trabajar. Y se estresan más si se sientan delante de la computadora diciendo, yo hoy tengo que escribir 2 páginas, porque nunca van a lograrlo. Entonces es veramente decir, usted ahora necesita tiempo. Y yo siempre digo, yo no sé cuánto tiempo usted necesita, pero lo que sí puede hacer es 2 veces al día hacer ejercicios de respiración durante 30 minutos en la mañana, en la noche, hacer 1 a 2 horas de ejercicio físico y el resto del tiempo dormir mucho, etcétera, es recuperar un sistema normalmente completamente agotado, el energy saving mecanismo del el reflejo de hacerse el muerto. Y esta gente, yo pienso que esos uno puede recuperar, pero también después tienen que reorientarse en otra profesión. No pueden volver a esta cosa con tanto estrés, porque eso yo pienso que no va a funcionar. Entonces, lo que significa es una rehabilitación completa. Muy bien, Gisela, les pedimos disculpas a las preguntas que quedaron afuera. Realmente han sido muchísimas las preguntas que han llegado para Gisela. Como siempre, un honor, un placer. Me encanta verte. Estás, como te dije hoy, guapa, pero además tus conocimientos y tu humildad para transmitirlos siempre son un aprendizaje hermoso. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en este congreso, Matías. Obviamente, despedirte de tu maestra. Sí, sí, Gracias. bueno, agradecerte nuevamente. Recién me escribió Pablo de que está lleno de preguntas, pero también tenemos al doctor Cesano que nos va a ayudar a comprender desde la mentalidad también del derecho penal tantas cuestiones que tenemos que empezar a amalgamar, así que para ser respetuosos con todos vamos a respetar los tiempos, volverte a agradecer, sabes que te queremos mucho, te apreciamos y bueno, muchas gracias por la buena predisposición de siempre. En vivo el año próximo. Sí. En vivo, el próximo año en Excelente. vivo. Adiós. Muchas gracias, Gisela. Chao, Gisela. Chao.